Este es Comala Podcast, un espacio donde las letras y la imagen tienen voz. Comala es el lugar donde las voces se reúnen a contar historias. Acompáñennos. Es una ingenuidad creer que las dictaduras son todas impopulares, ¿no es verdad? Yo he escrito una novela sobre Trujillo y Trujillo, desgraciadamente para los dominicanos, era muy popular, era un hombre muy popular. Si el pueblo dominicano hubiera echado mano de los ajusticiadores de Trujillo, la noche que mataron a Trujillo, probablemente los hubiera destrozado, hubiera acabado con ellos. El entierro de Trujillo demoró días porque demoraron días las colas de los dominicanos que fueron a rendirle homenaje al cadáver. Las dictaduras son a veces y con frecuencia populares, muy populares. Es la más antigua tradición de la humanidad. La democracia es una deformación que aparece tarde en la historia del mundo y todavía hay en la democracia algo que enfrenta una tradición profundamente arraigada en nosotros, vivir en la discrepancia, convivir pensando distinto, creyendo cosas distintas. Eso es algo sorprendente que va contra las grandes tradiciones de la humanidad. Y por eso es que la democracia, que ha revolucionado profundamente la vida de las naciones, no es fácilmente aceptada porque enfrenta una tradición que representa todo lo contrario. Los caudillos, los hombres fuertes, los grandes caciques, esa es la gran tradición de la humanidad. Cuando aparece un Hitler, o cuando aparece un Mussolini, o cuando aparece un Stalin, o un Fidel Castro, hay una tradición que viene de muy atrás, que está ahí de todas maneras manifestándose, apareciendo. Es una tradición irracional, es una tradición que no obedece a la razón, es una tradición que tiene que ver con ese instinto, con esa pasión, esa emoción que somos también los seres humanos. No somos. Entonces, lo que es anormal es la democracia. Eso es algo más bien excepcional en la vida de la humanidad y es lo que ha transformado profundamente a la humanidad, que ha desbarbarizado la vida, el salvaje, el hotentote. Esa es la gran tradición de la humanidad. Entonces, cuando aparece un Fidel Castro o aparece un Pinochet, es esa tradición la que de pronto recobra sus viejos fueros. Entonces, debajo del civilizado hay siempre un salvaje. La tribu está siempre allí, y por eso es que ocurren de pronto esas regresiones también. Venezuela, volvamos a Venezuela, ahí lo tenemos cerquita. Venezuela era una democracia, Venezuela había acabado con la dictadura de Pérez Jiménez. Venezuela durante 40 años fue una democracia que trajo muchos beneficios al pueblo venezolano. En la América Latina, barbarizada por las dictaduras, Venezuela era una excepción a la regla. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica que ese país próspero, ese país donde la democracia estaba trayendo enormes beneficios a toda la sociedad, de pronto cayera rendida ante la demagogia de un pobre diablo como el comandante Chávez? Pues se explica porque hay esa fuerza atávica, terrible, contra la que tenemos que luchar quienes queremos que la civilización reemplace a la barbarie. Pero la barbarie está allí siempre, está allí en el fondo de todos nosotros. Esa es la tribu, esa es la tribu, ese es el peligro de rendirse al llamado de la tribu, porque hay mucho de atractivo en eso. Qué maravilla no tener que tomar decisiones todo el tiempo, que dejar que un señor tome las decisiones y que nos convirtamos nosotros simplemente en gentes que operan dentro de una maquinaria de la que no tenemos ninguna responsabilidad, de las que somos simplemente piezas. Bueno, pues eso explica las dictaduras y sobre todo las dictaduras totalitarias, las que quieren organizar enteramente la vida. Entonces, que las dictaduras sean populares no es sorprendente, no debemos sorprendernos. Lo que es maravilloso es que la democracia, que va contra los instintos de los que somos parte, se haya ido imponiendo, haya ido
digamos, desbarbarizando a la humanidad, haya ido imponiendo la civilización y que esto se haya extendido tanto por el mundo, ¿no? Hola y bienvenidos a el capítulo número 39 aquí en Comala Podcast. Mi nombre es Jorge Sánchez y como siempre me encuentro en compañía de mi amiga Carol Díaz. Hola Carol, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy bien. Muy deseosa de empezar este capítulo, más porque es el último de la segunda temporada y es un capítulo especial porque fue elegido por ustedes el tema del día de hoy. Sí, de eso estábamos hablando ahorita antes de comenzar, que este ya es nuestro último capítulo de la segunda temporada. No se asusten, vamos a volver con una tercera temporada llena de cosas nuevas, llena de sus participaciones. Estamos pensando cosas muy interesantes para iniciar este nuevo ciclo que comienza y vamos a ver si calan en las personas y si les gusta, pues déjenoslo saber en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y bueno, diferentes plataformas que en nuestra página de Instagram pueden encontrar, así que los invitamos desde ya a dejar sus ideas o temas de los que quisiéramos hablar para crear una comunidad bastante bonita donde todos nos retroalimentemos. Te quería preguntar, Carol, ¿qué te ha parecido esta segunda temporada? Bueno, esta segunda temporada vino con todo, muchos cambios también a nivel de presentación en nuestras redes sociales. Hemos estado implementando diferentes como sesiones, puede decirse, como bracitos del podcast principal que es este. Y hemos traído distintos invitados muy importantes, todos expertos en el tema en que estamos hablando. Y pues un ejemplo de eso fue el anterior capítulo donde hablamos de la belleza y traemos una experta artista plástica, crítica y pintora también. Estuvimos también hablando con otros personajes sobre el contexto pues, de la hora actual, contexto colombiano. Hicimos una revisión histórica, hablamos también sobre literatura con un compañero que sabe muchísimo sobre el tema, es Gabriel Rodríguez, sobre literatura, y hablamos también, imagínate, sobre leyes. Estuvimos hablando sobre esas herramientas que permiten a los manifestantes salir a marchar con toda tranquilidad. Entonces fue un recorrido y unos cambios bien interesantes en esta segunda temporada, y los que vienen van a ser aún más. Sí, uno de los principales cambios es que, bueno, no cambios sino aditamentos en esta segunda temporada fue Después de Comala, el programa que vemos todos los jueves a las 8 de la noche en punto, donde tratamos el tema de esa semana un poco más en profundidad y respondemos las preguntas de los escuchas y bueno, nos divertimos un poquito como la del jueves pasado que estuvimos con Ámbar y bueno, y hablamos y charlamos y la pasamos bien durante 40 minuticos, así que eso va a seguir en la tercera temporada y otras muchas cosas más que esperemos les guste. Pero mientras tanto terminemos esta segunda temporada, Carol. ¿Qué te parece si nos dices las obras de las cuales vamos a hablar hoy? Bueno, primero el tema, vamos a tratar el tema de la dictadura. Vamos a tratar obras en la literatura como Los que se alejan de Homelas, de Úrsula K. Le Guin. También vamos a hablar sobre un cuento y sobre una autora que me encanta, El lugar de su quietud, de Luisa Valenzuela, una autora argentina. Y en el cine vamos a hablar también de No, de Paulo Larraín, y Fahrenheit 451, de François Truffaut. Esas son las obras de las que vamos a estar hablando el día de hoy. 4 obras muy interesantes que estamos seguros nos van a dar una charla también bastante entretenida. Así que, ¿qué te parece, Carol, si comenzamos con nuestro último episodio de la segunda temporada? Comencemos. Poesía, cuentos, novela, cómic, todo está aquí en Comala Podcast. Y para esta sesión de literatura vamos a estar hablando de 2 cuentos, Los que se alejan de Homelas, de Úrsula K. Le Guin, y el cuento que fue elegido por mí, El lugar de su quietud, escrito por la maravillosa Luisa Valenzuela. En El lugar de su quietud nos hablan, habla una voz narradora, primero habla un hombre, parece ser lo que es un hombre, y cuenta sobre la situación que están viviendo en las calles. Se sitúa, pues a pesar de que no lo enuncie, se sitúa en Argentina, en la dictadura militar, y hablan sobre precisamente la tranquilidad, entre comillas, de ese lugar, que desaparecen personas, pero pues que eso no es algo tan alarmante,
que no se puede hablar a viva voz de lo que está ocurriendo, pero eso sigue siendo pues no tan relevante, que la gente no puede escribir de lo que quisiera escribir, pero pues eso tampoco es tan importante. Entonces es como quitarle importancia a ese momento que esa persona está viviendo. Más adelante nos damos cuenta que en realidad el que narraba, que decía ser un hombre, no es un hombre, sino es una mujer. Y esa libertad de expresión, esa libertad para hablar, para anunciar lo que realmente está pasando, lo hace en un ámbito ya meramente privado y lo hace a través de la escritura. Y entonces en ese cuento ya nos hablan sobre los horrores de la dictadura, sobre la desaparición de muchas personas, sobre el silencio de otros que de cierta manera vienen siendo cómplices, y la crudeza de esa guerra y de las desapariciones que de manera constante suceden dentro de una ciudad caótica y dentro de una ciudad donde realmente sucede y se vive una dictadura. Y este es a grandes rasgos el lugar de su quietud de Luisa Valenzuela. Para esta ocasión, Carol, y para hablar de este tema tan interesante, yo escogí el cuento Los que se alejan de Omelas, de Úrsula K. Le Guin. Este cuento, aunque no es un relato de terror, a mí, en lo personal, me produce muchísimo miedo, porque nos cuenta una situación que puede estar tan cercana a nosotros y en la cual todos nos podemos identificar, que nos hace replantear un poquito el valor de nuestra ética y de nuestra moral. Y es que la autora nos lleva a Omelas, una ciudad idílica, una ciudad donde todos viven bien, donde no hay enfermedades, donde todo el mundo tiene de todo, donde los jóvenes bailan en las calles, donde los viejos andan en caballo, donde los niños tocan música, una utopía en el mejor sentido de la palabra. Sin embargo, todo ese mundo, toda esa realidad está sustentada en una cosa y en una única cosa: el sufrimiento de una persona, y no una persona cualquiera, un niño o una niña, no se deja muy bien claro en el cuento, que está encerrado en un closet donde guardan las escobas, en un edificio oculto, pues para que nadie lo vea. Sin embargo, la gente de Omelas sabe de la existencia de este niño y en muchas ocasiones lo visita y va como a rendirle respeto, porque sin el sufrimiento de este niño, sin las barbaries que le pasa, porque él está metido ahí y ha estado metido ahí desde siempre, y tiene llagas en sus muslos y en todo su cuerpo. Gracias al sufrimiento de él es que todo está como está, y la gente de Omelas está tan convencida de que si sacan a ese niño de allí y le dan una buena vida, toda su sociedad va a caer y va a desaparecer. Entonces el título hace referencia a la gente que, sabiendo esta realidad, no puede vivir con ella y se aleja de la ciudad. Entonces quien nos cuenta es una persona que se está alejando de Omelas porque prefiere vivir en otra ciudad con sus imperfecciones que seguir existiendo en esta utopía sustentada en el terror. Y esto es Los que se alejan de Omelas, un cuento que para mí es uno de los mejores cuentos que se ha escrito nunca, porque es totalmente golpeador y que yo recomiendo mucho que se lo lean, al igual que recomiendo El lugar de su quietud de Luisa Valenzuela, que fue un descubrimiento supremamente interesante. Y de estos dos sacamos un tema en común, que es lenguaje y dictadura. Para esto, Jorge, quería tomarme el espacio para hacer como una pausa, porque te traje un poema, y este poema más adelante pues voy a hacer esa relación también entre el lenguaje y dictadura, pero también esa relación que hay entre este texto y tu texto. Un poema un poema que también toca las fibras, un poema que de cierta manera nos hace mostrar esa decisión de tomar o no tomar una postura frente a una injusticia. Dale, la poesía siempre es bienvenida. Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó.
ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde. Martin Niemöller. Jorge, y decidí traer este poema precisamente porque en tu texto, un texto también que es muy desgarrador, se muestra esa relación entre lenguaje y dictadura de una manera que se puede decir muy directa, en el sentido en que al inicio del texto nos muestra cómo esa sociedad está tan feliz, cómo esa sociedad es una sociedad utópica, todo está muy bien organizado, pero uno siente, y eso lo siente en ambos textos, tanto en el texto de Valenzuela como en el texto de Úrsula, que hay algo que no encaja, que hay algo que está ahí sin decir, en el ambiente como algo pesado. No hay sociedades tan perfectas como la que muestran en Omelas, ni hay una sociedad tan perfecta, se puede decir, como tan bien organizada, como donde todos estén tan de acuerdo como en el texto de Valenzuela, en la Argentina de Valenzuela. Y eso lo vemos ahí porque en ambos hay algo que no se ha dicho, hay algo que está en el ambiente y que se censura. Me llama la atención el mismo hecho de que los ciudadanos de Omelas lleven a sus hijos a mostrarles dónde se encuentra este niño. Lo llevan y le dicen precisamente, como advirtiendo, como mostrando que si no fuera por este niño que está lleno de excrementos, que está malnutrido, que está sufriendo, ellos no tienen la misma calidad de vida, no tuvieran la misma calidad de vida como la que tienen ahora. Es el lenguaje de lo no dicho, ¿no? De aquello que se calla, que no se quiere mostrar como una injusticia, porque si eso se llega a mostrar como una injusticia, si se pronuncia incluso esa palabra, pues necesariamente esa sociedad va en decadencia, va a caer, y a ellos les gusta esa comodidad, no les importa que el otro esté sufriendo, porque el que sufre es el otro y no yo, y pues eso es algo muy, muy macabro, ¿no? Entonces este personaje que está fuera de la sociedad, que es un outsider, también de cierta manera no es capaz incluso de hablar, ha perdido la capacidad para emitir sonidos, hace algunos gritos extraños, ya ni siquiera es consciente de su misma situación. Entonces también es eso que está en el ambiente, que se dice, que se modifica con otras palabras, como el mismo hecho de los padres ir a mostrarle a los hijos por qué razón este niño debería estar o necesita seguir sufriendo para que otros vivan mejor. Y en el cuento, del lugar de su quietud de Luisa Valenzuela, como lo dije con anterioridad, está ese personaje que ni siquiera es capaz de decir que es una mujer. Dice inmediatamente, se afirma como hombre y ni siquiera dice lo que está pasando, sino que le quita importancia, le resta importancia a través del lenguaje, aquello que él en ese momento está viendo, pero que en realidad no puede decir o afirmar o no puede mostrar, porque sabe que eso significa que en un futuro pues vayan a su casa y lo desaparezcan, y entonces solamente es capaz de afirmar que eso está pasando, de contar que eso está pasando, y lo hace a través de la escritura, cuando lo hace en la esfera de lo privado, cuando está en lo público y es él, no es capaz de tomar la vocería, de hablar, pero cuando está en lo privado, por el mismo terror, se autocensura de cierta forma, y solamente es en lo privado cuando es capaz de informar o de mostrar eso que está ocurriendo. Y acá traje una cita del cuento. Nuestra vida es tranquila. De vez en cuando desaparece un amigo. Sí, o matan a los vecinos o un compañero de colegio de nuestros hijos, o hasta nuestros propios hijos caen en una ratonera. Pero la cosa no es tan apocalíptica como parece. Es más bien rítmica y orgánica. La escalada de violencia. Un muerto cada 24 horas. Cada 21, cada 18, cada 15, cada 12, no debe inquietar a nadie. Mas mueren en otras partes del mundo, como bien señaló aquel diputado minutos antes de que le descerrajaran el balazo. Más, quizás, pero en ninguna parte tan cercanos. Sí, mira que no sé si lo tomaría tanto
en el lugar de su quietud por el lado que tú lo tomas el lenguaje. Yo creo que el lenguaje en este cuento crea una realidad y nos muestra una realidad. Y si tú lo divides en dos, como lo haces, de esta persona conformista, de esta persona resignada, y de la otra persona que a través del lenguaje combate un poco eso y nos muestra la realidad de lo que está pasando, entonces se crean dos realidades que son como una moneda, las caras de una moneda. Y yo creo que ese es el sentido más importante de un lenguaje, sobre todo porque nos hace entender la situación de las personas que están sumergidas en esa realidad, en la realidad de una dictadura. Y Luisa Valenzuela me imagino que vivió la dictadura de Videla, una dictadura supremamente cruenta como todas las dictaduras, y que vivió en carne propia las desapariciones, las muertes y bueno, las masacres y bueno, y todo el mal que hicieron este grupo de militares. Sin embargo, la realidad que crea la autora o el personaje que ella pone a hablar nos muestra a una sociedad resignada, a una sociedad vencida por la dictadura, a una sociedad que a la larga no puede salir de ese microcosmos en donde se encuentra y que lo único que tiene por hacer es como resignarse ante esa realidad porque los asfixia y no pueden hacer más. Y al final del cuento, que es esta otra realidad que tú dices que delata lo que verdaderamente está pasando en la Argentina en ese momento, le lega el papel transformador al futuro. Tanto así que ya vemos que ese personaje, aunque está advirtiendo de lo mal que está viviendo, no puede hacer nada y se ve impedido de hacer nada. Igual que los que se alejan de Homelas, porque el silencio de los habitantes de Homelas también es una forma de lenguaje, y su actitud ante la vida y ante esa realidad tan cruenta también es otro lenguaje que nos hace entender cómo son las personas de Homelas, cómo son no solo de egoístas, sino de resignadas, porque vemos que existe otra realidad, es la realidad de los que se alejan de Homelas, que muy bien todos podrían decirse, no, me voy de Homelas, y esta persona que está metida ya en ese cajón y está sufriendo, saquémosla de ahí y démosle una vida digna. Sin embargo, entendemos a través del lenguaje, a través del silencio y de los comportamientos de las personas, cómo son esa gente, cómo son de egoístas y cómo solo piensan en sí mismos, aunque podríamos decir que piensan en la colectividad, pero no, yo creo que cada uno piensa en su bienestar y en lo que representaría para ellos el dejar libre a este pobre ser. Sí, yo también estaba pensando eso. De hecho, ellos mismos este narrador de Homelas no es capaz de expresar esa injusticia, solamente se aleja, y eso lo hace aún más cómplice al dar la espalda. Sabe la situación de este niño, sabe esta sociedad como un vampiro se chupa la vida de este personaje que precisamente es el débil pues de la historia, pero solamente se aleja, no hace nada. ¿Tú creerías, Carol, que en esa sociedad de Homelas, que es tan perfecta como ellos lo ponen, podría existir una revolución? Para allá voy, sí, yo también me estaba preguntando qué pasaría si alguien toma la vocería y decide sacar a este niño de ese lugar donde lo han tenido toda su vida. ¿Qué pasaría si eso sucediera? Pues necesariamente la sociedad se vendría abajo, porque entre ellos mismos no podrían ver cómo esa sociedad tan dañada y tan macabra chupa la vida de este personaje y nadie es capaz de sacarlo de ese lugar, nadie es capaz de darle una vida digna, porque todos tienen el temor a que sus vidas sean destruidas, y eso sí pasaría si sacaran a ese niño de ese lugar. Esa sociedad se vendría abajo. Creen que pasaría eso, pero no están seguros. Sí, no están seguros, pero ¿tú crees que ellos podrían, qué pasaría si sacaran a ese niño de ese lugar? ¿Tú crees que ellos podrían, no sé, seguir el mismo hecho de esa creencia? También implicaría que la sociedad se cayera, solamente por el mismo hecho de sacarlo de ese lugar, pero también por el mismo hecho de que alguien se atrevió a hacerlo, se atrevió a romper esas leyes. No sabría yo decir si estoy de acuerdo con eso que dices, porque creo que si alguien de alguna manera pudiera sacar a ese niño de ahí, la sociedad se reestructuraría de alguna manera para volver a su status quo y no perder lo mínimo de ese acto.
Me explico, o sea que, no sé, pondrían a otro niño allí, porque en algún momento de la vida, este niño, el primero, el que está allí, el que nos cuenta la autora, va a morir de alguna u otra manera, sobre todo con el cuidado que le dan, va a morir. Entonces, ¿qué? Cuando muera, ¿qué? ¿La sociedad se va a caer? Y yo me imagino que cuando muera ponen a otro. Yo creo, Jorge, que si el mismo hecho de, como tú mismo lo dijiste, se reemplazan a este niño que ya está en malas condiciones por otro niño, pues va a seguir la sociedad como está. Pero si en este caso alguien, como dije y me repito, logra sacar a este niño de ese lugar, está mostrando que hay otras posibilidades. Yo creo que muchas personas también han despertado precisamente porque han visto que existe otra manera de hacer las cosas. Entonces yo no creo que esa sociedad siga estando como está de manera circular, ¿no? De pronto en algún momento o en algún instante hace clic la cosa y esa sociedad se modifica. No creo que algo sea tan perecedero. Y hablando de perecedero, se me había olvidado que incluso al inicio del texto de Luisa Valenzuela hay una cita de los libros de Chilán Balán. Y esta cita me llamó la atención precisamente por eso. Toda luna, todo año, todo día, todo viento, camina y pasa también. También toda sangre llega al lugar de su quietud. Y esta cita me llamó la atención precisamente por eso, porque a veces uno cree que las cosas no son mutables, porque el sufrimiento pues es muy grande, porque la situación pues de cierta forma hace que la persona crea que no hay salida, pero en realidad sí hay otras formas de hacer las cosas. Las dictaduras caen, los dictadores caen, el sistema en este caso en que se concibe o se estructura la sociedad de nomelas en algún momento va a caer, esa manera en que conciben la vida. E incluso en el texto de Luisa Valenzuela, ella también dice que escribe, y qué pena que esté citando tantas veces, pero me parece importante porque la voz de este texto pues da claridad. Lo que quiero decir, escribiendo sin descanso puede que algún día alcance el presente y lo supere, en todos los sentidos del verbo superar, que lo deje atrás, lo modifiquen y hasta con un poco de suerte lo mejoren. Es cuestión del lenguaje. Entonces, si este lenguaje sustenta la realidad, este lenguaje también es capaz de cambiar esa realidad. Yo creo firmemente en eso. No estoy de acuerdo contigo, sobre todo por esto, en estos dos textos, ¿no? En la realidad y en una dictadura como la que nos presenta Valenzuela, sí estoy de acuerdo con lo que dices. Sin embargo, por esta razón escogí el cuento de Leguín, porque es una dictadura muy diferente. Cuando la dictadura afecta a el grueso de la población, como lo hace en el cuento de Luisa Valenzuela, creo que lo que tú dices tiene toda la lógica, estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando la dictadura no afecta al grueso de la población, sino a uno, y ese único sustenta todo el dolor de todos los demás, y todos los demás viven en una sociedad conforme, y saben que están ahí, y saben que ese otro ser está allí, y de hecho le rinden tributo, y yo creo que ellos se salen de todo el desbarajuste moral que eso produce, rindiéndole tributo y agradeciéndole. Por eso los únicos que se alejan de Mela son individuos, no son un colectivo, y por eso esa sociedad no puede cambiar tan fácilmente como lo haría una dictadura como la Argentina de la de Videla o como la de Pinochet en Chile, o etcétera, etcétera, porque no afecta al grueso de la población, sino que la beneficia. La dictadura de Omelas beneficia a todos, todo el mundo está bien. Los que no están bien son pequeños individuos que a la larga no suponen un problema para el grueso de la realidad en que están viviendo. Yo creo que nada es inmutable, Jorge. No, es que nada lo partiendo por ahí. Y si solamente, digamos, afectara a muy pocas personas o a una sola persona en esa población, no se llamaría los que se alejan de Omelas, sino el que se aleja de Omelas. Los que se alejan de Omelas, precisamente, a pesar de que sean individuos, se habla en plural. Hay una pluralidad ahí. Entonces yo creo que de cierta forma esa persona que vio alejarse al otro empieza a cuestionarse por qué razón lo hizo. Y entonces cuando surge esa duda, hay cambio. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Todo es mutable, nada permanece fijo. Sin embargo, los que se alejan de Omela, en efecto, ven una forma de cambio, y la forma de cambio que ven es el alejarse. Ellos entienden que en su particularidad
no pueden hacer nada contra esa inmensa sociedad que está allí, que está totalmente conforme, que es, podríamos muy bien decir que es la dictadura del conformismo, que están bien con su realidad, que no les importa que alguien esté sufriendo, y además lo agradecen, y el disidente, el outsider, la única forma de salir de allí es literalmente saliendo de esa sociedad y yéndose. Por eso es los que se alejen de Omelas, no es los que se quedan y luchan en Omelas, sino los que se van. No encuentro otra salida sino irme. No sé, yo creo que en sí es ese papel del lenguaje, bueno, este tema en sí, a mí siempre me ha traído todo lo relacionado con lenguaje y poder, y yo creo que es importante también, pues, ver, como tú lo dijiste, dentro de los textos, cómo, y tratando como de redondear la cosa, cómo este lenguaje atraviesa al ser humano y de cierta manera hace que ese ser humano se comporte de cierta forma o rechace esa forma en que está construida, en este caso, una sociedad. Y ahí lo vemos con claridad en ambos textos. Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Comala Podcast. En la sección de cine, tanto Carol y yo escogimos obras supremamente interesantes y bastante alejadas en el tiempo, pero que se relacionan mucho a través del tema de las dictaduras, que fue el tema elegido por ustedes, nuestros escuchas a través de las redes sociales. Así que la obra que escogí yo fue Fahrenheit 451 de François Truffaut. Esta obra está basada en el libro homónimo de Ray Bradbury, como no, siempre Ray Bradbury en nuestro podcast, y nos habla de una sociedad en una realidad alterna. Yo no diría que es un futuro lejano o cercano, sino una realidad alterna donde los bomberos se dedican a quemar libros. Su profesión es ir a las casas de sospechosos, buscar libros y quemarlos, porque los libros en esta sociedad son vistos como algo peligroso, algo que la gente debe olvidar, debe dejar a un lado y concentrarse en el cuerpo, en los deportes, en su belleza, más en la superficialidad del ser que en las ideas y en la filosofía y en el arte. No, los libros tienen que ser algo olvidado, que no sirve para nada. El personaje principal es un bombero de estos que queman, que por cosas del destino comienza a interesarse en los libros y comienza a leerlos y encuentra toda la sabiduría que ellos esconden. Así la película es como una especie de thriller donde vemos que el bombero Montage se esconde de sus compañeros para que no lo pillen, y luego encuentra una sociedad de personas que ellos mismos se han convertido en libros, recordándolos, memorizando cada uno de los libros, y nos deja una muy bella reflexión acerca del poder del arte en la sociedad, cómo un mundo sin el arte podría sucumbir y convertirse en algo totalmente terrible. Y esa es Fahrenheit 451, una gran obra de François Truffaut y de Ray Bradbury. Yo recomiendo tanto el libro como la película. Y ahora Carol nos va a hablar de No, de Pablo Larraín. Bueno, te voy a confesar algo, Jorge. Yo veo esa película y me duele el corazón. Leo el libro y me duele el corazón. Ay, sí, yo... La escena, Carol, no sé si recuerdas de la escena donde la anciana está en medio de los libros y los van a quemar y ella se sacrifica, tanto en el libro como en la película. Sí, a mí se me aguaran los ojos realmente. Es que es muy, muy cruel ver cómo lo que uno ama, viene otra persona y destruye lo que uno ama. Sobre todo, bueno, yo soy amante a los libros físicos, entonces imagínate donde le queman los libros. No, y cómo la gente se puede sacrificar por eso que ama, por la literatura, y ver en ella algo tan poderoso como para entregar su vida. Tenía que decir esto porque no iba a poder avanzar. Bueno, yo traje la película No, de Pablo Larraín. Es una película chilena y nos habla de René Saavedra, el cual es un creativo cuyo trabajo es de resaltar. En el transcurso de la película vemos cómo es contactado para realizar la campaña que defiende el no al plebiscito chileno de 1988, y esta campaña busca poner fin a la dictadura militar y bajar del poder a Augusto Pinochet. Precisamente este personaje René crea una estrategia donde muestra un futuro
prometedor, un futuro feliz para un pueblo como el de Chile, el cual ha estado muchos años sufriendo toda la represión y las desapariciones y todo lo que conlleva una dictadura. Y este es a grandes rasgos, no. Una película también bastante interesante que nos cuenta una historia que muchos no conocemos y que deberíamos conocer, pues porque se desarrolla en nuestra Latinoamérica y porque también habla mucho de nosotros, tanto en lo de apoyar una dictadura como en lo de combatir a través del arte. Y es el arte, Carol, el tema que sacamos en relación a estas dos obras, el arte versus la dictadura. ¿Y qué te parece si empezamos hablando de Fahrenheit, ¿no? 451, una obra que Bradbury escribió para exaltar el valor de los libros, pero no solo de los libros, el valor del arte en general en la sociedad y cómo este se puede convertir en una forma en que las personas hagan una revolución y ejerzan su derecho a la palabra y su derecho al ser y al libre desarrollo de su personalidad. Y yo aquí no creo que tanto la película como el libro no estén hablando de partidos políticos ni ideas contrarrevolucionarias de partidos políticos en concreto, sino que nos está hablando del poder del individuo y de cómo sus pasiones pueden ayudarlo y ayudar a su comunidad, a su sociedad a salir adelante de una situación tan cruenta como es la de una dictadura, que está muy parecida, no sé, Carlos, si te parece a la de 1984 de Orwell, que está donde se desarrolla la trama de Fahrenheit. Y lo mismo pasa con No, de Larraín, donde vemos que la idea del personaje principal, que es este publicista, que lo vemos como un poco desencantado de todo e incluso conforme con la realidad, él encuentra en el arte y en la alegría del arte y en la alegría de la vida la forma o la única forma de luchar contra las injusticias que se viven en su país en ese momento. Y yo creo que esto es loable, ver cómo ambas obras toman el arte como su arma principal y sin derramar una gota de sangre, sin provocar ninguna clase de lío más allá del que puede provocar, con una excelente narrativa. A mí me llama la atención porque precisamente No, es curioso que todo el gabinete de Pinochet buscaba, o pensaba, mejor dicho, que iban a hacer una campaña, una estrategia de marketing donde mostraran los horrores de la dictadura, donde mostraran cómo desaparecían las personas, cómo las torturaban, pero por el contrario, ellos entendieron que mostrando esas imágenes era una manera también de dar miedo a las personas y que estas personas no votaran por el sí. Ellos en cambio decidieron mostrar un futuro prometedor, decidieron mostrar a través de esas imágenes de el lenguaje también cinematográfico cómo el futuro los espera, cómo el futuro está ahí, un futuro prometedor, un futuro agradable y un futuro que de cierta forma va a ser una equidad para todo el pueblo chileno, y eso es algo que es llamativo. Sin embargo, mira que estuve leyendo por ahí y me di cuenta que a muchas personas no les gustó la película porque decían que, o estaban en contra de la película porque decían que esta película les quitaba de cierta forma esa parte donde mostraban cómo el pueblo chileno se rebelaba contra Augusto Pinochet y lo reducían a solo una campaña, una estrategia de marketing. ¿Tú estás de acuerdo, Jorge? No estoy de acuerdo para nada. Yo creo que la parte de la rebelión de la sociedad chilena es importante y creo que ya se puede narrar en una película. Sin embargo, creo que en esta película Larraín nos quiere mostrar como un fragmento curioso de la historia de Chile, porque que le dieran 15 minutos a la oposición en Chile en ese tiempo con esa dictadura era algo supremamente fantástico, como que increíble, y todo esto fue gracias a la presión internacional hacia la dictadura de Pinochet. Entonces creo que ese fragmento ayudó, esa campaña publicitaria ayudó a toda la lucha. No solo fue la campaña publicitaria la que hizo todo, sino que fue como un empujón interesante que se debe resaltar
que yo no le veo nada de malo que se resalte solo ello, porque pues tampoco se puede hacer una película de todo lo que pasó en la dictadura de Chile, porque pues quedaría como muy floja la película. Entonces me parece que el director quiso mostrar eso, el poder de las ideas, el poder de actuar diferente a lo que todo el mundo se esperaba, porque es verdad lo que tú dices, la oposición creía que iban a mostrar las masacres, los muertos, los desaparecidos, las mujeres, las madres llorando, mejor dicho, todo lo peor que pasó en ese momento. Sin embargo, estas personas que crearon la campaña de publicidad a favor del no, veían una Chile diferente, una Chile que había sobrepasado todos esos horrores y que miraba al futuro, no una Chile que se concentraba en lo malo, sino que además de eso, además de ver que estaban pasando cosas terribles, también habría un pequeño espacio para la esperanza, para la alegría, ¿no te parece? Sí, claro, les mostraron esas posibilidades, que todavía el pueblo chileno tenía la posibilidad de disfrutar, sobre todo de hablar y de contar y de mostrar ese sufrimiento y hacerlo de manera libre, pero también de disfrutar de ese montón de cosas que no pudieron disfrutar cuando estaba la dictadura. Y hablando, Jorge, un poquito también de la película de Fahrenheit, de la película de François Truffaut. Mira que hace poco, bueno, hace mucho, leí como una, no sé cómo llamarlo, algo curioso, no sé, como una anécdota más bien, que sucedió en la dictadura de Argentina, y viene mucho al caso precisamente por todo el cuento de los libros, todo lo relacionado con el libro y con lo que el libro es. Te la voy a contar. Resulta que cuando el coronel Jorge Alberto Marín Cola llegó al campus de la Universidad Nacional de Luján, salió el director Emilio de la universidad, y lo primero que este militar hizo fue tratar de interrogar dónde estaban las armas. Y el señor director le dijo que las armas estaban en la biblioteca, pero el militar no entendió, no captó lo irónico, y y mandó a sus hombres a revisar a la biblioteca, y obviamente pues no encontraron nada, sino solamente libros. Y esa es una anécdota poderosa que de cierta forma se relaciona con lo que es Fahrenheit, porque en esta sociedad donde se prohíbe pensar, porque los libros también nos llevan a reflexiones, cuestionan lo que somos, se prohíbe pensar, se prohíbe escribir, y es de cierta forma, Jorge, yo estaba mirando que es algo chocante ver cómo en las paredes, o cómo la ciudad, como en ninguna parte hay letras, y eso es chocante, eso es molesto. No sé si a ti también te pareció, para alguien un ser humano que está acostumbrado precisamente a la lectura, precisamente a esa relación tan íntima que hay entre el lenguaje y la persona como tal. Entonces es un poco chocante, y me parece curioso y hermoso a la vez cómo estas personas que se alejan de esa sociedad toman esa postura y dejan al lado su nombre y se nombran como el libro que más les gusta, o como el libro que eligieron para aprenderse de memoria, y ellos mismos deciden quemar el libro físico, porque dicen que el libro físico pues no es tan importante, sino que ellos mismos son el libro, y se lo aprenden de memoria y lo recitan de memoria. Y yo estaba pensando, Jorge, ¿y qué libro serías tú? ¿O qué libro sería yo? La pregunta que yo te iba a hacer exactamente cuando terminara. Estamos muy conectados. Yo no sé, yo me puse a pensar y yo dije, bueno, yo voy a hacer El marinero que perdió la gracia del mar, pero luego dije, no, yo no puedo hacer ese libro, y bueno, me puse a pensar un montón de cosas. ¿Por qué no? No, porque es que no podría escoger entre uno, Jorge. Exactamente. Esa creo que es la respuesta que uno podría dar. No puedo escoger, sería varios, pero la mente no creo que dé para tanto libro. Pero, no, Carol, si te tocara elegir así, con una pistola en la cabeza, dinos, ¿qué libro sería? No, yo no. Por eso te digo, yo después empecé a pensar en La Casa de las Bellas Durmientes, pero Chicahuabata, Dios mío, no sé, yo dije no, entonces aprenderme uno implica que deje de lado un montón de libros más, entonces no.
no podría tomar partido por uno solo. Y hablando pues todas las cuestiones también de la relacionada con la lectura, con lo poderoso que es el arte y con esa posición tan importante que es precisamente amar un libro, amarla o expresarse a través del arte. Hace poco, Jorge, pues con todo lo que está sucediendo en el país, sucedió también un hecho que yo creo que es importante nombrar en el podcast, y sobre todo porque pues ya sabemos que una sociedad sin libros es una sociedad sin postura crítica, sin memoria, una sociedad una sociedad que no es lectora, pues no es una sociedad reflexiva. Y en el contexto colombiano hace poco sucedió o mostraron una imagen donde un manifestante era requisado por un policía, y ese manifestante le piden que saquen todo de su maleta y él va sacando pues gafas protectoras, bueno, un montón de utensilios, y al final saca de su maletín un libro. Y ahí está la imagen más fuerte, porque fue un libro escrito por Ariel Ávila y se titula ¿Por qué los matan? Y esa imagen es tan poderosa, mostrar cómo el poder radica también en el arte, cómo el poder radica en la lectura, en esa conciencia que la persona toma al posicionarse o al desear o al añorar convertirse en un lector crítico o en un lector sobre todo. Entonces, Aquí voy a decir algo políticamente incorrecto. Hubiera Dime. preferido que hubiera sido otro libro y no ese libro de que me cuentas, que hubiera sido, no sé, La Casa de las Bellas Durmientes, porque me parece que más que el sentido del libro en sí como arma, porque tú sabes, Carol, que el libro no un libro, sino el libro es un arma, ¿no? Y lo dice Bradbury en su libro, un arma cargada, porque es así, un libro te lleva a reflexionar, te lleva a salir de tu zona de confort, te lleva a cuestionar el mundo donde vives. Sin embargo, ese acto, y no sé, aquí estoy especulando y no voy a decir que es verdad, pero también decir que es mentira es ir un poco más allá de la verdad. Ese libro y ese acto parece algo más político que otra cosa, porque tiene que ser ese libro, tiene que ser ese contexto, tiene que ser ese autor, tiene que ser eso que dice. Me parece como demasiado ordenadita todo, y me hubiera gustado que hubiera sido Crimen y Castigo. Claro, el libro debe estar allí, el libro debe estar en la Revolución, debe estar, pero me hubiera gustado que fueran los cuentos de Borges, los libros de Luisa Valenzuela, cualquier libro que no muestre un contexto político, porque se convierte entonces el libro en un panfleto y no en el arma cargada que es lo que debe ser. Entonces no Pero me yo gusta creo, mucho Jorge, esa que imagen. igual el mismo hecho si olvidamos que ese es el libro en específico, Es que el eso es mismo lo que hecho digo. de tener un libro implica que hay una persona que quiere sentarse a pensar y Uh-huh. a pensar el contenido que está ahí, que le están mostrando, no solamente aceptarlo como verdadero, sino también cuestionarlo. Y esa imagen me parece importante. Yo siempre he dicho, Carol, y tú sabes que siempre lo digo y siempre lo diré, que para mí la mejor revolución no es la de ir a quemar buses, no es la de ir a quemar a los policías, no es la de darle duro a un manifestante. La mejor revolución es la de la creación. Para mí siempre es así, y nos lo muestran estas dos películas, carajo. Nos lo muestra Fahrenheit, tanto el libro como la película, que la mejor forma de rebelarse ante lo que está pasando allá afuera, ante una sociedad que subyuga a las personas, es creando, es volviendo tú mismo la obra de creación y dejando todo lo demás. Y el no, pues más patente queda, es este personaje y estos personajes, porque son un grupo, no solo es uno, crean y no solo un grupo que crea la campaña de publicidad, sino todos los artistas que se unen para crearla, porque en un punto de la película los del sí quieren reunir también artistas para que hagan como la maroma de que los artistas también están con ellos, y hay unos bailarines ahí detrás de escena, y el que está coordinando de eso dice como quiénes son esos que están bailando, y como que el subalterno le dice, no, son las migajas, son como que el raspado de la olla, porque todos los artistas están con el no. Entonces yo creo que eso, la creación, es la
arma, otra vez vuelvo a decir, la arma cargada que tenemos todos y la mejor espada en pos de la revolución, de una revolución verdadera. Sí, pero uno llega a esa creación, o sea, uno se inicia como creador, o por lo menos lo pienso en la parte, mi formación como literata. Uno llega a la lectura, a la escritura leyendo, y a través de esa lectura hay esa revolución, hay ese posicionamiento, y eso lo vemos en Fahrenheit. Ese personaje, en vez de quemar el libro, se empieza a preguntar y por qué, o le implanta, la otra muchacha le muestra esa posibilidad de por qué en vez de quemar no leo. Entonces ese personaje toma el libro y empieza a leer, y cuando empieza a leer se da cuenta de quién era y quién quiere llegar a ser, y es precisamente cuando deja esa sociedad, abandona esa sociedad y ya se posiciona como alguien lector, como alguien que ama la lectura, y como alguien que obviamente está en contra de esas prohibiciones, porque entiende que pues que vivir en una sociedad es vivir por vivir solamente. Y es justamente eso, aprender a entender que antes de todo escritor, escritora, de todo artista, pues hubo un amor por ese arte, hubo ese acercamiento primario, y en este caso lo hacen a través de la lectura. El pensamiento crítico, yo creo que es ese impulso que de alguna manera todos tenemos antes de entregarnos a la creación, como una inconformidad con el mundo en que vivimos, no importa si sean dictaduras o no. De alguna u otra manera tú estabas inconforme con la realidad en que vivías, y de esa manera comenzaste a pensar críticamente y llegaste a los libros, y de los libros pasaste a la creación. Y creo que sí, es como una carrera de relevos que para quien está escuchando esto y es muy joven, yo creo que cosechar el pensamiento crítico es una de las mejores maneras de meterse a este mundo de la creación. Y con el pensamiento crítico quiero decir que critique todo lo que vea, sea de la postura, sea la postura que a ti te agrade o no. Todo se puede criticar de alguna manera, y que una vez, sí, todo es cuestionable, y que una vez hechos estos cuestionamientos elijas la mejor postura que más te agrade, o ninguna, como en mi caso. Sí, claro. Y uno se da cuenta que en realidad toda su vida va a estar formando ese pensamiento crítico, como dijimos al inicio del podcast, y en la parte ya de cine, perdón, y en la parte de literatura, dijimos que todo es mutable, todo es cambiante, y ese pensamiento crítico lo alimentamos también al acercarnos a las artes, al acercarnos a la literatura, al cine. Y qué mejor manera de hacerlo que también escuchando sus voces, porque no solamente somos nosotros los que hablamos, sino también queremos que formemos en conjunto ese pensamiento creativo, y lo hagamos también a través de esos otros espacios que hemos abierto para ustedes. Hechos curiosos, notas sobre cultura, sociedad. Todo está aquí en Cómala Podcast. Bueno, Carol, y para el dato curioso de nuestro último programa de la segunda temporada aquí en Cómala Podcast, te traigo una noticia científica, como suelo traer yo, porque son las que más me producen interés. ¿Qué te diría yo si te digo que los científicos no, en general, ¿no? Unos científicos en particular han creado la primera forma de vida inmune a los virus? ¿Qué te parece? Yo había leído la noticia y me parece un avance grandísimo, pero también me da, no sé, me da cierta duda, no sé cómo expresarlo, como cierto temor de alguna forma. Pues mira, para que tengas más datos para sacar una conclusión, te digo que lo que hicieron los científicos del Reino Unido, fue tomar una bacteria y reescribir su genoma para incluirle 18.000 cambios que hasta ahora no existían en la naturaleza. Eso le da, de cierta manera, el ser inmune ante los virus que pueden
efectos pueden haber en el ambiente, y podríamos decir que esta bacteria es indestructible, aunque dicen los del trabajo que, bueno, que si bien han logrado esto, no quiere decir que se pueda hacer en seres mucho más complejos, porque una bacteria, tú sabes que es un organismo supremamente simple, entre comillas, por lo cual se puede trabajar en él, se puede hacer este tipo de experimentos, pero que en un ser como somos los seres humanos, pues es mucho más complejo, tiene otras particularidades que no son tan sencillas de modificar. Sin embargo, este es el primer paso, Carol, para quizás en el futuro, y en un futuro no muy lejano, puedan existir modificaciones genéticas en los humanos. Por ejemplo, yo sé que tú has leído el libro de Aldous Huxley, Mundo Feliz. En ese libro, por ejemplo, ya los seres humanos no tienen hijos, sino que encargan sus hijos y se crean según unas pautas que la persona elija, ya si lo quiere rubio, si lo quiere pelinegro, con ojos azules, con ojos negros, de esta raza, de la otra, de este sexo, del otro, lo encarga como creando un menú para su complacencia. ¿Y tú crees que esto podría llegar a suceder? Yo creo que sí, en un futuro, pues nosotros siempre como seres humanos llevamos todo al extremo, y yo creo que el simple hecho, pues tratar de curarnos a nosotros, pero también está el mismo hecho de que no nos podemos enfermar, y que vamos a ser siempre sanos, y qué implicaciones tendría a nivel pues ya de estructural, cómo se pensaría toda esta cuestión de la salud, o de las clínicas, o esto desaparecería, o bueno, no sé muy bien ahí cómo funcionaría la cosa, la modificación en la sociedad, pero yo creo que ya con el ejemplo que tú mismo pusiste, del mismo hecho de elegir uno cómo quiere a su hijo, cómo lo tiene pensado. Bueno, yo no sé si yo también a mí me gusta mucho la ciencia y me apasiona la ciencia, pero no soy partidaria ya de que el ser humano como que intervenga ya de manera como tan poco natural, porque ahí ya entrarían las cuestiones éticas, pues Exactamente. sí, a la vida en general del ser humano. Exactamente, es como con la política, Carol. Cuando la ética se aleja de la política, es cuando entra en una dictadura. Y cuando ya no importan los asesinatos, las desapariciones y todo el mal que se le puede hacer en la población, en pos es entre comillas, de un bien común. Y yo creo que pasa lo mismo con la ciencia. Cuando se aleja de la ética y de la moral humana, es cuando comienzan a haber este tipo de intervenciones que no pueden ser que están como en ese limbo, que uno podría decir sí, pero no, pero sin embargo, estas investigaciones como las que le nombré, y es interesante que tú nombres lo de la salud, porque en su mayoría se hacen para crear nuevos fármacos, no como para pensar así como estamos haciendo nosotros maquiavélicamente, y un poquito de ciencia ficción de que se modificarán humanos y ahora uno puede crear el humano que quieras. No, lo que hace esta gente es modificar este tipo de bacterias y los virus también, porque tú sabes que las vacunas están hechas a base de los virus, ¿no? Entonces se modifican, y entonces una bacteria resistente a muchos virus puede ayudarnos a crear una medicina resistente que nos ayude a resistir un poco más a virus como el coronavirus, o como nuevas cepas que aparezcan y que, bueno, de los cuales no tengamos una cura inmediata. Yo creo que es verdad, cuando se utiliza esta tecnología, teniendo en cuenta eso, los beneficios que puede darnos, pero también los deberes los deberes que debemos tener para con la ética y con nuestro entorno, es beneficiosa, y sin embargo, si nos salimos de ahí, puede terminar en nuestro fin, puede concluir con nosotros. Sí, Jorge, yo creo que también estaba pensando en la película que nosotros, pues que yo elegí, Mr. Nobody. Cuando esa sociedad ya está libre de toda enfermedad y de la vejez incluso.
Entonces, como esta sociedad cambió, pero son personas que no son seres humanos, son personas como que están viviendo ahí, disfrutan de la vida, entre comillas, pero más es el temor a dar el paso, ¿no? Más es el temor a morir que el temor, que ese gusto que le sacan a la vida, ¿no? Entonces yo creo que de pronto con todas esas modificaciones y el mismo hecho de que es algo positivo, porque yo sé que en el futuro pues se van vamos a poder salvar muchas vidas, pero también esto pensando a la gran escala, pues ya vamos a tener la posibilidad de hacer muchas otras cosas que éticamente pues no compartiría. Entonces la ciencia es una rama pues del saber muy, muy importante y soy pues partidaria, me gusta la ciencia, pero yo digo que ya cuando llevamos ya, digamos a nivel, o bueno, no sé si es que he leído también mucha ciencia ficción como lo dice Jorge, pero también esas implicaciones de que no podemos como mirar el futuro y saber qué implicaciones traería esto ya a grandes escalas, cómo nos afectaría socialmente. Yo tengo dos preguntas para ti de respuestas rápidas, ¿dale? La primera, ¿te gustaría vivir en una sociedad donde todo el mundo fuera inmortal, como en la de Mr. Nobody? No, ¿Para nada? no, a mí me gusta mi mortalidad. Entonces la segunda pregunta es, ¿te gustaría vivir en una sociedad y te gustaría que la ciencia llegara a tal punto donde se extendiera la vida del ser humano, que no fuera eterno, sino que digamos se extendieran a los 150 años, que hoy en día parece algo improbable, pero yo creo que con el tiempo se va a poder extender a los 120, 130 y digamos que a los 150? ¿Te gustaría vivir en un mundo así? Depende de la calidad de vida, ¿no? Si uno tiene una calidad de vida, sí. Si no se puede valer uno por uno mismo, no. Y dependiendo de si uno quiere o no seguir viviendo, si uno ya siente que ya vivió lo suficiente, hasta cierta edad, pues para que querer que le ¿Estás hablando extiendan de más la vida, suicidio? ¿no? ¿De Sí, eutanasia? sí, no tendría sentido. Yo sí, a mí sí me gustaría vivir yo sí soy egoísta, yo no digo que no me gustaría vivir en una ciudad inmortal, porque me gustaría ver a dónde nos lleva el futuro. ¿Qué lograríamos? Los viajes estelares o los viajes interestelares, a conocer otras galaxias, encontrar a ver si algún día se encuentra vida, si no es ahora en 1000 años, 2000 años, si se encuentra vida en el planeta. Me gustaría ver todo eso, me gustaría experimentarlo. Pero también, como tú, me gusta mi inmortalidad y me gusta entender que en algún punto de la historia ya no estaré, y que eso hace que pues como que valga un poquito todo lo que estoy haciendo y que me esfuerce un poco más por las cosas, porque pues ya discutimos en el tema de la inmortalidad, Carol, que una sociedad inmortal como que deja de lado lo verdaderamente importante y como que se trastoca. Sin embargo, en una sociedad en que podamos vivir un poquito más, 150 años, yo creo que sería interesante. Claro, siempre que tengamos una calidad de vida buena, ¿no? No es que vamos a llegar a los 150 años ahí como una pasa tirada en una silla, vueltos nada. Ahí sí ya, ¿para qué uno vive? Entonces, dale, Carol, y con esta buena reflexión, como siempre nos caracteriza, terminamos nuestro capítulo número 39 y el último de la segunda temporada. Yo quiero decir como algo personal que agradezco a Carol por habernos acompañado esta temporada. Fue complicado, yo estuve allí, fue complicado tanto para ella como para mí, fue complicado contactar con las personas, fue complicado lo de las redes, fue complicado un montón de cosas. Sin embargo, los beneficios son tan interesantes y las cosas que conocemos y que aprendemos son tan llenadoras, que yo creo que todo lo, digamos entre comillas, malo o adverso que puede ser, queda pequeño ante lo mucho que nos da. Así que agradezco tanto a ti, Carol, como a toda la comunidad por habernos acompañado en estos 19 capítulos de nuestra segunda temporada, y los invito a que nos sigan escuchando, que escuchen los capítulos antiguos, que les aseguro que vamos mejorando. Y
los invito a que estén pendientes de nuestra tercera temporada, que no va a demorar mucho y que venimos con toda, ya les digo que sí. Sí, muchas gracias a ustedes también por estar presentes, a ti Jorge también por la disposición, y también para comentarles que igualmente salimos a vacaciones, pues dejamos un lapso para salir a vacaciones, pero eso no significa que nos vamos a desconectar totalmente de No, las redes. señor. Estaremos posteando ciertas cositas ahí, estaremos haciendo ciertas dinámicas para que no nos olviden. Y también pues estaremos dando como esos visos de lo que será la tercera temporada que se viene con toda. Muchas gracias por la disposición. Les recuerdo que los capítulos siguen estando en las distintas plataformas, que las películas también están y los textos en Facebook, en la fanpage de Facebook, para que ustedes vayan y los consulten, que estamos en TikTok, en Twitter, en todas las redes sociales posibles, y también en iVoox, en YouTube, en Spotify, bueno, etcétera, etcétera. Entonces también vayan, dense la vueltica por allá y revisen si les hace falta escuchar algún capítulo. Entonces también lo escuchan y nos dejan sus comentarios. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Y a ti también muchas gracias, Jorge. Los esperamos ya para la tercera temporada. Un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima.